Teresa Gómez Cueva, de la Universidad de Valladolid, que desde 2012 es catedrática de literatura española en dicha universidad. Tiene, como os podéis imaginar, un montón de méritos reseñables a nivel de estancias de investigación en numerosas universidades de prestigio, participación en nada menos que 13 proyectos de investigación nacionales y autonómicos, 2 de los cuales además ella ha liderado. Es miembro del GIBLE, un grupo de investigación reconocido de literatura española contemporánea, de la Universidad de Valladolid, de la Unidad de Investigación Consolidada de Castilla y León con el nombre Literatura Española y Humanidades Digitales, secretaria de la Cátedra Miguel Delibes, aunque me decías que, sí, bueno, que ahí estamos en tránsito. Están en tránsito. Y de la revista Siglo XXI, de Literatura y Cultura Españolas, también de la universidad mencionada. Cuenta con más de un centenar de trabajos científicos en publicaciones de impacto. Comenzó dedicándose al estudio y la edición de la obra poética de Juan Ramón Jiménez y otras investigaciones de autores modernistas, pero en los últimos años ha trabajado fundamentalmente en narrativa española contemporánea, en temas interesantísimos. Yo creo que hoy va a ir por ahí el asunto, en temas como metaficción, hibridismo genérico, la intermedialidad, la microtextualidad, el fragmentarismo, las nuevas tecnologías, la ficción especulativa, la distopía. Y son asuntos en los que, como digo, ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y en volúmenes colectivos. Entre ellos, en las publicaciones más recientes podemos destacar la monografía Espectáculo Apocalipsis, la estetización de la distopía en la narrativa española del siglo XXI, publicada en Visor en 2023. Ha sido coautora de la monografía Hologramas, Realidad y Retrato del siglo XXI, en TREA en 2017, y ha formado parte de la edición o ha llevado a cabo la edición de un buen número de volúmenes, como por ejemplo la antología Mira a Cámara, por favor, antología de relatos sobre tecnología y simulacros, de la Universidad de Zaragoza en 2020, Página y Pantalla, Interferencias Metaficcionales, en TREA 2019, Extranjeros, Turistas, Migrantes, Estudios sobre Identidad y Alteridad en las Culturas Hispánicas Contemporáneas, en Iberoamericana Verbuer 2021, o Grietas, Estudios sobre el Fragmentarismo y Narrativa Contemporánea en Peter Lang en 2022. O sea, como veis, una investigación muy sólida sobre todas estas nuevas realidades de las literaturas españolas. Y hoy nos va a presentar una conferencia, como decía, en línea con estos intereses de investigación recientes, que tiene el título La metrópolis devastada tras el desastre, un topos en la narrativa contemporánea. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación. Es un placer haberte reencontrado aquí en León y además tenerte aquí conmigo en la mesa, pues me gusta muchísimo. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a la Universidad de León, a la Fundación Antonio Pereira y sobre todo gracias a mi querida Natalia por tu amabilísima invitación, por lo magnífica anfitriona que eres siempre y lo cariñosa y extraordinaria compañera. Estoy encantada de estar aquí con todos los que estáis presentes en la sala y también con todos los que seguís este curso de manera online. Bueno, el tema de mi intervención, vamos al otro polo, ¿no? Después acabamos de hablar de ruralidades y ahora vamos a hablar de la metrópolis, ¿no? De la gran ciudad, de la gran urbe. Yo no voy a hablar de Antonio Pereira, me disculpo un poco por ello, porque estamos en un evento de la Fundación, pero bueno, siguiendo un poco lo que me pedía Natalia, vengo a hablar de unas cuestiones que forman parte, como también he dicho Rosa ahora, de mis últimas investigaciones que giran en torno al tema de la distopía, de la estética apocalíptica, de las narrativas hispánicas contemporáneas. Y bueno, dentro de este amplísimo tema, porque se está publicando muchísima ficción, tanto literaria como también en muchísimas películas, series, bueno, es un género absolutamente en auge, que tiene muchísimos aficionados. Antes comentábamos fuera con Rosa y con su pequeño hijo que anda por ahí, le dije, Teresa, hablar de las distopías, y el niño enseguida dijo, a mí me gustan mucho las distopías. Bueno, efectivamente es un género, ¿no?, el de las distopías.
distopías, las ficciones distópicas apocalípticas que gustan muchísimo a la gente joven, no tan joven como tu niña, pero bueno, yo lo noto mucho en las clases también a los alumnos de 20 años que consumen muchísimo este tipo de ficciones, ¿no? que gustan mucho. Hay que preguntarse por qué nos sentimos tan fascinados por el fin del mundo, ¿eh? No sé si horrorizados o fascinados, es el tema que querría tratar un poco al final de mi intervención. Bueno, dentro de este amplio tema de la estética de lo apocalíptico, como el curso en el que estamos habla de los espacios, yo me he centrado en un tópico, ¿no? Muy frecuente y que os va a resultar muy familiar de las ficciones distópicas, que es el de la gran ciudad, de la gran urbe cosmopolita que queda absolutamente destrozada, arrasada, en ruinas tras el desastre, ¿no? tras el apocalipsis, sea un apocalipsis causado por un motivo o por otro, porque es verdad que nos vamos a encontrar con muchísimas ficciones en las que o bien no se especifica claramente cuál ha sido el motivo que ha acabado con la sociedad y con el mundo tal y como lo conocemos, o bien nos encontramos con un abanico de causas, ¿no? Relacionadas y dispares también, desde la crisis climática, es decir, una especie de pues inundaciones o desertizaciones, etcétera, cuestiones políticas, un sistema autoritario que ha acabado con la población, guerras, pandemias, la globalización siempre está presente y como consecuencia de la globalización pues una pandemia mortal, que bueno, es un tema que también se ha revitalizado mucho tras la pandemia del COVID-19, pero que ya antes de este episodio encontramos bastantes películas y novelas también que lo trataban, y bueno, pues últimamente también con todo el panorama de política internacional que tenemos, ¿no? Con las guerras, la guerra Rusia-Ucrania, Palestina, etcétera, pues todos sabemos que el pool de geopolítico del planeta está también en un momento especialmente crítico, de tremenda inestabilidad, ¿no? Al menos así se nos cuenta todos los días en los informativos, las noticias, y lógicamente eso también pues está impulsando que el género de las distopías, del apocalíptico, lejos de caer, pues cada vez esté más en auge, ¿no? Yo ahora concretamente estoy trabajando en un artículo sobre el imaginario de la Tercera Guerra Mundial en la literatura actual, y es que es inmensa la cantidad en la literatura del siglo XX, desde la Guerra Fría, evidentemente, hasta la actualidad, ¿no? Y hay una cantidad de obras, no solo literarias, evidentemente cinematográficas, pero también plásticas, sobre este tema, que es tremendo, ¿no? Es decir, esperemos que no lleguemos a la Tercera Guerra Mundial, pero que hay muchísima ficción sobre el tema, es muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esa ciudad derruida tras el desastre. Antes de adentrarme en el tema, quería rápidamente, he utilizado ya varias veces el término distopía apocalíptica o posapocalíptica, se utiliza de las dos maneras. No voy a entrar en una cuestión terminológica, conceptual, porque bueno, sobre esto hay muchísima bibliografía, no tengo tiempo para ello, ¿no? En artículos que he trabajado, en libros, pues lo desarrollo más, pero aquí no quiero detenerme en ello, porque lo que me interesa es que veamos ejemplos, ¿no? Reflexionemos sobre ellos. Simplemente os cito lo que dice Antonio Orejudo Utrilla en un ensayo reciente del año 2021 titulado Narrativa utópica contemporánea, donde dentro de todos los diferentes tipos de utopías, distopías, etc., habla de una en concreto que es lo que él califica distopía apocalíptica, que sería aquella en la que ese mundo ya ha sido destruido o está a punto de su derrumbe, aquella en la que el tejido social, tal y como hoy lo conocemos, ha llegado a desaparecer, en la que el empeoramiento social ha llegado a tal extremo que no puede hablarse de sociedad propiamente dicha, sino de restos deshilachados de un tejido social hecho jirones. Las ruinas, en algunos casos, sirven para construir un nuevo orden social, pero en otros casos la desolación es absoluta. Me interesa esta definición porque cuando hablamos de la gran urbe destruida tras el desastre, bueno,
esa visión que seguro que todos tenéis ya en mente, una ciudad como Nueva York, por ejemplo, en la que los coches aparecen destrozados, amontonados por las calles, todas las tiendas saqueadas, los cristales rotos, animales incluso que entran del campo a la ciudad, porque en la ciudad ya casi no hay supervivientes, no vive nadie, las tiendas saqueadas, un único habitante deambulando por la ciudad desierta, a veces un pequeño grupo de supervivientes. Bueno, pues ese es el escenario, ¿no?, del que voy a hablar, que es un tópico tremendamente recurrente, que aparece una y otra vez en muchísimas novelas y en muchísimas series de televisión y en muchísimas películas, pero es un mundo en el que el escenario es absolutamente reconocible. Es decir, no podemos hablar de ciencia ficción ni podemos hablar de fantástico ni nada por el estilo. Es decir, es el tejido social hecho jirones, ¿no? Es decir, es nuestro mundo, es nuestra ciudad, pero hecha jirones, convertida en ruinas, ¿no? Normalmente este tipo de ficciones no nos llevan a futuros muy lejanos, no nos trasladan a un futuro absolutamente desconocido para nosotros, sino que se ubican temporalmente en una fecha bastante cercana a la fecha de publicación del libro. Por tanto, casi es como decir, bueno, esto que estamos contando aquí nos puede ocurrir a nosotros mañana mismo. Nos puede caer una bomba nuclear y podemos volver a sufrir otra pandemia y esto puede volver a ocurrir. Es decir, es ese afán de que el escenario en el que se ubica ese desastre es un escenario que nosotros reconocemos absolutamente. Podría ser nuestra ciudad la que estamos viendo. Y luego quiero quedarme con ese término de la desolación, ¿no? La desolación absoluta. En algunos casos vemos ese intento, y esto lo hemos visto en novelas y en muchísimas series de televisión, unos pocos supervivientes que intentan volver a reconstruir la comunidad, que intentan volver a reconstruir la civilización que han perdido, y en otros casos el abandono absoluto, es decir, simplemente saquear el supermercado y vivir de latas, ¿no?, de comida enlatada, y pasarse años viviendo de comida enlatada y no intentar volver a reconstruir ese sistema, esa civilización que ha caído, ¿no? Bueno, el tema el tópico de la gran ciudad, ¿no?, de la urbe cosmopolita, como un espacio tremendamente vulnerable, ¿no?, siempre al borde de la posible caída, en el fondo es muy antiguo, ¿no? Y cito una película, una obra maestra de la historia del cine, conocida por todos, como es Metrópolis, de Fritz Lang, con este precioso cartel, ¿no?, de estética cubista, ¿no?, donde vemos todos esos edificios amontonados, aglomerados, toda esa gente que vive como en esas celdas, en esas colmenas amontonadas, y que nos traslada muy bien esa idea de la alienación del individuo convertido como en un pequeño engranaje de una gran maquinaria que nunca cesa, que nunca para, ¿no?, que no se detiene y que al mismo tiempo es profundamente vulnerable de la autodestrucción. Es decir, la idea de la gran ciudad como un espacio soberbio, ¿no?, impresionante. Si uno va, no hace falta ir a Nueva York, si va a Madrid, a Barcelona, a cualquier París, Londres, Tokio, Pekín, ¿no?, cualquier gran ciudad, no se queda apabullado, ¿no?, por lo que es capaz de construir el hombre, ¿no?, por los enormes edificios, los enormes sistemas de comunicación, las grandes carreteras, autopistas, etcétera, que el hombre es capaz de construir. Pero cuanto más grande, más complejo y más sofisticado es esa ciudad, también tenemos la sensación de que es probablemente más vulnerable, ¿no?, y que está más al borde de la caída. ¿Y cuándo empieza, ¿no?, esa sensación? Bueno, esa sensación empieza hace mucho, porque esta película es muy antigua, ¿no? Pero es verdad que probablemente a partir del atentado de las Torres Gemelas, del año 2001, se asienta en nuestra sociedad, en el mundo, una sensación de miedo, de lo que ha llamado algún sociólogo, algún crítico, una pandemia del miedo, ¿no? Esa sensación de la tremenda vulnerabilidad, ¿no? Nos queremos muy seguros en nuestro sistema, el sistema capitalista, nuestra forma de vida, etc. Y de pronto empezamos a sentir que es también profundamente frágil, que de un momento a otro puede derrumbarse, ¿no?, puede caer. Y eso nos empieza a producir muchísimo miedo.
Luego viene pues la crisis económica, la crisis financiera tremenda del año 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria en muchos países, en España fue tremendo, ¿no? Y todo eso revitaliza todavía mucho más el auge de las ficciones apocalípticas. Hay un libro muy interesante de Bauman, el autor de La sociedad líquida, pero es un libro que firma con Carlo Bordoni, que es Estado de crisis, y que dice que vivimos desde hace 2 o 3 décadas en un permanente estado de crisis, vivimos alerta. Además es verdad que el miedo, las fobias, el miedo, probablemente hayan existido siempre, pero nunca han tenido tanta visibilidad como ahora. Mucha gente vivimos atemorizados a que algo terrible pueda pasar de un momento a otro. Quizás los medios de comunicación contribuyan a que tengamos ese miedo, ¿no? Pero hace poco el apagón y nos sentíamos protagonistas de una película apocalíptica. Luego no pasó nada, gracias a Dios, enseguida llegó la luz, todo volvió a la normalidad, pero por unas horas los víveres, estamos protagonizando una ficción, ¿no? Lo que la ficción nos anuncia. Bueno, creo que en la sociedad actual hay una morbosa atracción por la ciudad devastada, por la ciudad fantasma. Ya no hablo de la literatura, hablo de la sociedad. Si entramos en internet, hacemos una búsqueda en internet ciudad fantasma, nos vamos a encontrar con una avalancha de páginas, de rankings de las ciudades devastadas, abandonadas, más impresionantes del planeta. Hay toda una sociedad inmensa de gente que le encanta este tema, que las va a visitar incluso. No solo eso, hay turismo, turismo especializado, lo cual es una contradicción, ¿no? Turismo especializado en visitar ciudades abandonadas. Bueno, si está abandonada no la visitemos, pero son esas sociedades de la sociedad del presente, ¿no? Vi un documental que es sobre esto es un ejemplo, como se podrían poner muchísimos más, además es curioso, de un resort vacacional de la provincia de Buenos Aires que se llamaba Villa Epecuén, que bueno, sufrió un desastre natural, un desastre ecológico. Al lado hay un lago, hubo una crecida inmensa, el lago se desbordó y destruyó toda esta villa, que era como una especie de, bueno, una zona residencial para gente con dinero, con unas casas impresionantes, etcétera, donde la gente rica de Buenos Aires iba a pasar ahí sus vacaciones, ¿no? La ciudad quedó así, quedó absolutamente destrozada, pero el agua era de un agua con sal, y entonces se produjo un fenómeno que es que quedó todo el pueblo, todas las ruinas del pueblo cubierta como de una especie de polvo blanco, de nieve, de ceniza blanca, que la hacía especialmente fotogénica, ¿no? Especialmente bella, bonita, ¿eh? Bueno, por cierto, pasé a Natalia un cuento que no sé si los que estáis aquí habéis leído, Bellas Ruinas de María Zaragoza. Bueno, si no lo habéis leído no pasa nada, pero luego terminaré comentándolo porque tiene que ver con esa belleza de la devastación, la belleza de lo apocalíptico, ¿no? Bueno, pues cuando la gente va a visitar esta zona, en los folletos turísticos te recomiendan que vayas a visitar Villa Epecuén, ¿no? Que antes era un resort vacacional, pero ahora que visites las ruinas de lo que había sido el centro como un marinador, ¿no? De vacaciones, pues que vayas a visitar las ruinas, ¿no? Bueno, hay más ejemplos. Esto es un pueblo fantasma de Turquía, Kayakoy, que bueno, los que hacen viajes turísticos por Turquía pues probablemente lo conozcan también. Aquí vemos cómo la vegetación que había sido retirada para construir un pueblo ha vuelto a ocupar su lugar y ha crecido de manera caótica entre las ruinas de este pueblo que lleva 100 años abandonado. Existen muchos de estos lugares, ciudades fantasmas las llaman, que se han convertido en lugares de atracción turística, ¿eh? Bueno, este tópico de la ciudad desierta, devastada tras el desastre, en el fondo, os mostraba la película de Metrópolis de Trilás, pero también la literatura tiene años de antigüedad, ¿eh? No, es verdad que ahora está muy de moda, que hay muchísimas ficciones que lo recrean, pero me gustaría hablar de los precedentes. Mary Shelley, en el año 1826, escribió una novela que se llama El último hombre, una novela que, bueno, estaba considerada como de las peores obras de la autora y no era muy reconocida, y a partir de la pandemia fue reeditada y volvió
volvió a tenerse en cuenta, ¿no? Fue más estudiada. ¿Por qué? Porque nos habla de una pandemia, una especie de gripe que acaba poco a poco, con toda la humanidad, y solo queda un único hombre, un único superviviente, que es el que está llamado a relatar, porque este motivo aparece también mucho en este tipo de ficciones, a relatar lo que ha ocurrido, a dejar por escrito el testimonio, el diario de lo que ha ocurrido, por si en el futuro la civilización humana se vuelve a aparecer o si hubiera más supervivientes que él conoce, que sepan lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces parte de la novela nos cuenta el deambular terrorífico, ¿no? de este último hombre en el planeta por las grandes ciudades europeas, ¿no? Que están absolutamente vacías. El motivo reaparece en muchas otras novelas, aquí os pongo 5, pero hay muchas más. La Tierra permanece, de Stewart, que es un clásico de la narrativa norteamericana del año 1949, en la que bueno, también el motivo es un virus que acaba con la sociedad. Hay un único hombre que va recorriendo las grandes ciudades de Estados Unidos, llega a Nueva York y bueno, allí encuentra a los supervivientes y poco a poco intentan reconstruir esa civilización, pero claro, a base de pequeñas comunidades y tal. Bueno, el tópico que todos conocemos. Soy leyenda, probablemente esta novela la conozcáis algunos por la versión cinematográfica, que es muy conocida, protagonizada por Will Smith. Es exactamente el mismo tema. En este caso, bueno, la novela a mí me parece maravillosa, en este caso tengo que decir que más que la versión cinematográfica. Y en esta aparece también el mito zombie, porque este hombre que vive solo en la gran ciudad de Estados Unidos, bueno, es atacado por unos seres mutantes que el virus les ha producido una especie de feces o una especie de zombies. Esta otra novela, El amante de Wittgenstein, de Jim Maxson, a mí me parece una auténtica maravilla, soy absoluta fan de este autor y de esta obra. Nos cuenta, es una narradora, una mujer, en este caso sería, en lugar del tópico del último hombre, la última mujer. Es una novela extraña, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, habla ella, desde el punto de vista estructural, llena de silencio, de elipsis, ¿no? Y no sabemos muy bien por qué. Ella un día despierta en Nueva York y no hay nadie, está sola. Y entonces, bueno, pues se dedica. Sería uno de esos, lo que llaman en teoría de teatro, un narrador no fiable, porque esa mujer dice en algunos momentos que está loca, que enloqueció, que ya no está loca, que ha dejado de estarlo, pero por las cosas que dice el lector, dice, bueno, quizás ha enloquecido de verdad, sigue estando loca, no sabemos muy bien si se lo está imaginando, si realmente está sola en el mundo. Ella cuenta que viaja en barco por el Atlántico y que llega hasta Europa y que viaja por Atenas y por Roma y París y Londres, y que durante años se instala en los grandes museos de Europa y luego en el Metropolitan, y que vive allí, bueno, una cosa extrañísima. Luego al final de su vida ocupa una casa en una playa, creo que era en California, y escribe mensajes en la arena diciendo: estoy aquí, estoy sola, no hay nadie, por si alguien lo ve, pero todos los días el agua se lleva su mensaje escrito en la arena. Bueno, es tremendamente lírica la novela, tremendamente conmovedora, y a pesar de que recurre a un tópico tremendamente extraña también, ¿no? Bueno, luego el último ejemplo que os quería poner como precedentes, ¿no? del tópico de la ciudad abandonada tras el desastre, es la famosa novela y película La carretera de Cormac McCarthy, maravillosa también. Bueno, las 5 que he puesto me parecen maravillosas, si no hubiera elegido otras, evidentemente. Cuenta la historia de un padre, bueno, en este caso ha habido también un fenómeno meteorológico, una especie de lluvia de ceniza tóxica que ha acabado con gran parte de la sociedad, de la humanidad, y un padre y un hijo pues que intentan sobrevivir, van recorriendo carreteras, van de ciudad en ciudad, recorren los Estados Unidos hasta llegar al sur. Bueno, al final es medianamente feliz, pero lo que me interesa a mí era ver cómo van con un carrito de la compra, con sus enseres, ¿no? Recorriendo, andando, porque no hay otra manera de trasladarse
pues para las grandes ciudades, muchas ciudades de los Estados Unidos, y bueno, y enfrentándose a todo tipo de peligros y tal. Ahí se relacionó, cuando se publicó Intemperie de Jesús Carrasco, se relacionó con la carretera, porque en el fondo, aunque bueno, Intemperie es una novela rural, ¿no? Pero el mito ese de un adulto y un niño solos, absolutamente solos ante el peligro, en un lugar devastado y tal, recordaba mucho a la carretera, ¿no? Y se relaciona con ello. Luego se hizo una versión cinematográfica que está muy bien, en este caso también, y que si no la conocéis os la recomiendo. Es esta, la versión cinematográfica. Esa es una escena de la película, como veis, bueno, pues todo devastado, todo de ruido. Hay algo en la película que me gusta mucho, me parece muy acertado, y es que la película es de John Kirkwood, está rodado en tonos, no es que sea en blanco y negro, pero todo es gris, porque además lo que ha caído es una lluvia de ceniza, todo es gris, ocre, muy oscuro. Y yo cuando vi esta película, que no la vi hace mucho, me recordó a un clásico maravilloso del cine italiano, que es El desierto rojo de Michelangelo Antonioni, que es una película fantástica, como todas las de Antonioni, muy raras, ¿no? Con una trama muy difícil de resumir, porque no pasa mucho, ¿no? No tiene un argumento muy convencional, pero todo transcurre al lado de unas grandes fábricas que no paran nunca de funcionar, con un humo tóxico, contaminante, con un ruido atronador. Cuando los protagonistas hablan apenas se les puede escuchar, porque hay un ruido de fondo permanente, que es el de las máquinas. Alrededor de esas fábricas hay gigantescos vertederos, montones de basura, etc. Y me recordó la fotografía de esta película reciente, ¿no? Que es del año 2006, sobre la carretera de McCarthy. Me recordó al desierto rojo de Antonioni, ¿no? Donde ya era muy premonitorio, ¿no? Esa industrialización, esas ciudades llenas de fábricas, llenas de humo, llenas de contaminación, etc. Pensaros, al año 64 estaban abocadas a su propia autodestrucción, ¿no? Bueno, vamos a hablar de literatura española, porque hasta ahora solo he hablado de precedentes extranjeros, y bueno, la literatura española e hispanoamericana también, más incluso que la española, hay muchísimos ejemplos. Bueno, yo voy a citar algunos poquitos, pero hay un montón de novelas que tratan este asunto. Por ejemplo, una de las primeras novelas de Sara Mesa, Un incendio invisible, se nos cuenta la historia de una ciudad ficticia, o sea, una ciudad ficcional, la que todo el mundo de pronto huye despavorido. Y no se nos dice muy bien, lo que más me gusta a mí de Sara Mesa es las elipsis, ¿no? Los silencios. ¿Por qué huyen? ¿Qué ha ocurrido? No se explica. Simplemente la gente sale desfavorida. Y quedan 4 supervivientes deambulando medio locos por la ciudad, ¿no? ¿Cómo se describe esa ciudad? Veía los edificios semivacíos, la gente solitaria caminando con aire ausente, los coches abandonados en las aceras, algunos con los cristales rotos. Los semáforos cambiaban del rojo al verde y del verde al rojo en un parpadeo innecesario, como una ciudad tras la guerra, pero sin guerra, pensó, la estación sin apenas trasiego. A lo lejos, desperdigados como nopales por la tierra reseca, se levantaban edificios semiderruidos, estructuras vacías, muros, incluso fachadas completas sin nada detrás, naves abandonadas, pequeñas fábricas y almacenes, en cuyo interior había crecido la maleza. El viento silbaba al entrar y salir por las oquedades de los muros, por los vanos de las puertas, por las ventanas bordeadas de cristales rotos. Uno de los elementos comunes que aparecen también en estas descripciones de las grandes ciudades devastadas son las afueras, ¿no? En las grandes ciudades el espacio, lo que llamamos las afueras de las ciudades, cada vez es más grande, ¿no? Cada vez cuesta más salir de una gran ciudad. Si queremos salir de una ciudad del tamaño de León, de Valladolid y tal, pues no se tarda tanto en salir. Pero si queremos salir de Madrid, pasamos kilómetros y kilómetros y kilómetros diciendo, hemos salido ya. ¿Dónde estamos? ¿Estamos ya en el campo o todavía estamos en la ciudad? Ese es el lugar de intermedio, ¿no? Entre el campo y la ciudad, que ya de por sí, aunque no haya ocurrido un cataclismo, aunque no haya ocurrido un apocalipsis, sí que tiene un aspecto apocalíptico, ¿no? De devastación. Esas naves industriales, a veces medio derruidas, en las que crece caóticamente la maleza, ¿no? El desorden, el caos que hay en las afueras,
es algo, tiene una estética muy apocalíptica, a pesar, insisto, de que no, y aparece muchas veces en estas novelas, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que tengo ahí es de una novela de Quines Sánchez, que se titula 2096. En esta el tiempo, el cronotopo temporal va un poquito más allá, tampoco mucho más allá. 2096 estaba a vuelta a la esquina, pero normalmente en las novelas, bueno, algunos llegaréis, otros los que estamos aquí no creo, pero en cualquier caso, bueno, no es un tiempo tan lejano, ¿no? Pero normalmente, ya digo, el tiempo es más cercano. Pero en esta novela aparece el tópico, ¿no? Son ciudades que han sido, en las que casi no queda nadie, unos pocos supervivientes, y en este caso lo que ha ocurrido es una tremenda sequía, los pocos que sobreviven están desesperadamente siempre buscando agua, y las ciudades han sido como cubiertas por montañas de arena, no están como, todo está entrecubierto de arena. Y ahí leemos, el mismo polvo, las mismas avenidas desiertas, los mismos gigantes de cristal, los mismos vehículos abandonados que reposaban las ruedas desinfladas sobre la arena. Bueno, siempre lo mismo, siempre la misma descripción. En los casos anteriores hablábamos de ciudades ficticias, en otros casos hablamos de ciudades reales. Tenemos, por ejemplo, la novela Hierático, de Francisco Javier Pérez, que el escenario en el que transcurre la acción es Barcelona, se nombra la ciudad de Barcelona, que ha sido devastada por los aguas, por una crecida, una especie de dana, ¿no? Bueno, pues las ficciones se cumplen a veces. En Un minuto antes de la oscuridad, de Ismael Martínez Biurrun, la ciudad es Madrid, la ciudad también cae, no se sabe muy bien por qué, pero todo el mundo la desaloja, todo el mundo huye despavorido y la ciudad se nombra, es Madrid. Y en Don Quijote de Manhattan, de Marina Pérez Agua, la ciudad es Nueva York. Esta es una novela muy peculiar porque tiene también un sesgo muy metaficcional. Los únicos en esta sí que hay más, podríamos decir, ciencia ficción que en otros ejemplos que he mencionado. Don Quijote y Sancho Panza hacen una especie de viaje en el tiempo y aterrizan en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. Entonces, bueno, pues a partir de su llegada todo empieza a desmoronarse. Hay un diluvio, no para llover, la ciudad de Nueva York se inunda completamente y entonces el pueblo de Quijote y Sancho, lo primero, no entienden nada, no entienden qué es todo aquello, que son esos edificios, no entienden nada de lo que ven, y encima pues el agua les llega al cuello, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay escenas, luego mencionaré alguna escena muy divertida y muy interesante de esta novela. Pero bueno, a lo que iba es que son ciudades reconocibles, ¿vale? Bueno, madre mía, de tiempo como voy, ¿cuánto me queda? A las 2 cierran el edificio. No, pero hazme una señal para... Pues a menos cuarto, por ejemplo, vale. son 23. Perfecto. Vale, pues entonces, quería deciros también que dentro del espacio de la ciudad hay como un submotivo, subtema, que aparece muy recurrentemente también, que es los no lugares alegóricos del progreso del peligro, los llamo yo ahí. Es decir, dentro de las ciudades sabemos que hay lo que el sociólogo famoso Maraulle llamaba los no lugares, ¿no? Bueno, ya de por sí la gran ciudad puede ser un no lugar, pero hay otros mucho más estereotipados o reconocibles, ¿no? Las estaciones de servicio, ¿no? Las gasolineras, las autopistas, los aeropuertos, los centros comerciales. Es decir, ¿qué serían los no lugares? Pues esos lugares de tránsito por los que pasamos muchas veces, por los que pasamos parte de nuestra vida, pero con los que no sentimos ningún vínculo, ¿no? Son lugares desterritorializados, ¿no? Es decir, no sentimos un vínculo personal con ello. Quiero decir con esto que podemos viajar mucho, pero nos da igual estar en un aeropuerto del aeropuerto de Barajas, que en el de Barcelona, que en el de Tokio, que en el de Frankfurt, que en el de Nueva York. Todos los aeropuertos son iguales o prácticamente iguales. Estamos en un centro comercial, me da igual ir ahora al centro comercial de León, que ir al de Valladolid, que ir al de Madrid, porque todos son exactamente iguales. Las autopistas todas son iguales, las estaciones de servicio todas son iguales, ¿no? Bueno, pues esos no lugares que son símbolos del progreso de nuestras sociedades, la ciudad cuanto más moderna es, cuanto más rica, cuanto más dinero tenga, más dinero se mueva y tal, pues
va a tener más autopistas, va a tener más centros comerciales, va a tener aeropuertos más grandes, etc., ¿no? Entonces, esos no lugares se convierten en los más vulnerables, podríamos decirlo así, dentro de ese mito utópico de la gran urbe devastada por el cataclismo, ¿no? Por el desastre, por el apocalipsis. Y es verdad que nos encontramos que en todas estas ficciones, todas, pero muchísimas de ellas, por ejemplo, la gasolina de la estación de servicio saqueada, donde van los supervivientes a buscar un poco de gasolina, porque sin electricidad y sin gasolina nuestro mundo, comprobamos hace poco, que se para absolutamente, somos incapaces de sobrevivir, ¿no? Las autopistas, en esta novela de Pronto será de noche, decía antes lo de las gafas de Jesús Cañadas, pero no. Bueno, en Pronto será de noche todo el mundo también huye despavorido de una ciudad que ha caído, y ocurre algo que ocurre en muchas ficciones, y es que cogen su coche, salen por la autopista y hay tantos coches en la autopista que mueren en la propia autopista, ¿no? Es decir, aquello se convierte en un embudo, ni para adelante ni para atrás, no tiene escapatoria, y mueren en los propios coches. Si sois fans de Walking Dead, recordaréis los primeros episodios de Walking Dead, ¿no? Donde cuando la serie era buena, luego ya en fin, fue degenerando un poco. La primera temporada de Walking Dead, yo recuerdo que me impresionó mucho, con todos aquellos coches parados en las autopistas de salidas, ¿no? De las grandes ciudades, donde la gente moría dentro de sus propios coches atacados por los zombies, ¿no? El aeropuerto, pues en la novela de Javier Moreno 2020, que se publica en el 2013, pero lo que se desarrolla 7 años después, en 2020, por tanto para nosotros ya es el pasado, no es el futuro, es el pasado. Bueno, pues ahí el aeropuerto se convierte en un lugar simbólico, ¿no? De la caída. Hay mucha gente, fijaros, hace poco hemos tenido durante días en los informativos la noticia de que en Barajas vivía mucha gente que no tenía hogar, y nos conmovía. De pronto las cosas son increíbles, porque ya parece, o se ha solucionado el problema o nos lo han dejado de contar. Dudo que se haya solucionado el problema, porque nadie ponía medios para solucionarlo, pero si no me equivoco, hace ya bastante, o sea, se habló durante unos días mucho del tema, se dejó de hablar del tema. Cuando veíamos esas imágenes eran terroríficas, ¿no? Ver en un sitio tan moderno, tan sofisticado como es la T4 de Barajas, no sé, a cientos de personas durmiendo en el suelo, pues se te caía el alma a los pies, te da muchísima pena, pero es una imagen absolutamente como decir, ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿En qué mundo tan raro estamos viviendo? ¿Cómo puede ocurrir esto aquí? ¿Cómo no se puede esto solucionar, ¿no? Bueno, pues en esta novela del año 2013 nos encontramos con esa situación, mucha gente viviendo en el aeropuerto, incluso viviendo dentro de los aviones, que por supuesto no vuelan porque no hay combustible, y viven allí, pues han convertido los aviones en sus propias casas, ¿no? En el caso de la novela que os acaba de mencionar, Don Quijote de Manhattan, hay una escena que a mí me parecía muy divertida, no es para reírse, pero me pareció muy divertida, porque era Don Quijote y Sancho deambulando por los pasillos de Ikea, del Ikea, que estaba absolutamente inundado. Como si hay un símbolo del consumismo, del capitalismo, del comprar lo que a uno no necesita, es Ikea, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿quién no hay? Bueno, también lo que necesita, además tiene precios económicos, pero bueno, ¿quién no ha ido un sábado por la mañana a entretenerse a Ikea, a comprar, y de pronto dices, bueno, voy a gastar poco, ¿no? Y sales con la cesta llena de cosas que no conocen para nada, ¿no? Entonces es como un símbolo de ese consumismo en el que todos caemos, ¿no? Que es, bueno, pues un tanto inútil, ¿no? Bueno, pues es divertida esa escena en la que Ikea también ha caído, Ikea está destrozado, los sofás, las mesas, las estanterías flotando por ahí por los pasillos, y Don Quijote y Sancho dicen, ¿esto qué es? ¿Qué sitio más extraño? Y allí pues subiéndose a un mueble para poder sobrevivir. Bueno, Marina Pérez-Alba tiene mucha imaginación en este sentido. El centro comercial, por tanto, es otro de los sitios vulnerables, ¿no? A la caída del mundo. Otros lugares también muy recurrentes van a ser esas falsas ciudades o simulacros de ciudades, como son los parques de atracciones, los resorts vacacionales, las ciudades dormitorio. Hay toda una estética
paso un momentito, toda una estética en torno a, y una atracción estética en torno al parque de atracciones abandonado, porque un parque de atracciones, un parque temático, es algo que el capitalismo ha construido para nuestra felicidad, para que seamos absolutamente felices, para que cuando estemos dentro del parque de atracciones no sintamos frío, ni calor, ni hambre, ni desesperación, nada, que estemos divertidos todo el rato. Bueno, pues claro, la otra cara de la moneda es el parque de atracciones destrozado, ¿no? Abandonado, etc. Bueno, pues ahí os pongo una foto de un parque de atracciones, que hay muchas fotos en internet de este parque que me fascinan, que es el Gulliver Kingdom de Japón, que se abrió, bueno, era un parque temático en torno a los viajes de Gulliver. Ahí aparece un Gulliver gigantesco, ¿no? Y se cerró al poco tiempo de su apertura porque lo construyeron al lado de un bosque que lo llaman el bosque de los suicidios, donde muchos japoneses se iban a suicidar. Entonces era una cosa tremendamente siniestra y el parque fracasó. Pero lo que está al lado no es un parque de atracciones real, es una instalación artística de Bansky, del anónimo artista Bansky, famosísimo, que se titula Disneyland, que construyó en el año 2015 y que era como una especie de réplica de Euro Disney, si conocéis Euro Disney, el castillo de las princesas, la sirenita, etc., pero en ruinas, lleno de porquería, lleno de maleza, todo descuidado, todo asqueroso, tal, y con una lógica estética impecable. Lo construyó y a los pocos días de su construcción lo hizo desaparecer. O sea, lo construyó y lo deshizo. Era una performance artística que duró solamente unos días, ¿no? Sentimos cierta atracción, decía, morbosa casi por el parque temático abandonado, destruido y tal. Y eso es un motivo que aparece en distopías españolas recientes, como Cero Absoluto de Javier Fernández, en la novela, no es exactamente una distopía, pero hay una descripción muy interesante ahí en la novela de Raquel Taranilla, que es una novela magnífica, Noche y Océano, de un parque temático real que está en Alemania, llamado Tropical Island, ¿no? Y entonces, claro, se habla de lo absurdo de decir, bueno, que un alemán quiera pasar un buen rato en una nave industrial donde dentro se ha construido una réplica de una isla tropical, es el colmo del absurdo, ¿no? Pero existe, somos así, hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues tenemos también ahí otro ejemplo de un relato que he leído hace muy poquito de Laila Martínez, que se titula El Resort, lo leo, dice: Laura estaba sentada en la arena, encima de una toalla, hizo un gesto con la cabeza en dirección al agua. Las olas siguen un mismo patrón todo el rato, primero una más grande, después dos más pequeñas, con un intervalo de 5 segundos, y por último de nuevo una más grande con un intervalo de 4 segundos. No tiene sentido. Podrían haberle puesto un patrón irregular para que fuese más realista. Un compañero de Laura le dice: a mí aquí todo me parece terrorífico. Lo peor de todo es esta luz, no se parece a la del sol. El cielo de verdad no resplandece así. Bueno, no están en una playa real, están en una playa artificial construida dentro de un resort que está cubierto por una cúpula de cristal. El motivo de la cúpula de cristal aparece también en varias series de televisión, lo he visto, y aparece en la novela de Ray Loriga, Rendición, que también es una distopía apocalíptica. Y bueno, pues esto es una comunidad de privilegiados que después de la caída del mundo pueden habitar esos sitios protegidos del exterior, pero esa cúpula de cristal, fuera de ella vive gente de manera bueno, pues inhumana, como salvajes, etcétera, casi sin recursos, y atacan el resort, empiezan a tirar piedras enormes para romper la cúpula y poder entrar, ¿no? Bueno, es como algo muy terrorífico. Quería mostraros esta fotografía, esta la he hecho yo porque me fascinó, hablando esto de... este año tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, porque asistí a un congreso y bueno, visité, no porque quisiera yo, pero por la persona que me acompañaba, que soy. Entonces visité y luego no me arrepentí, un museo muy famoso que hay en Hamburgo, que es el Miniature Wonderland, no sé si habéis oído hablar de él, País de las Maravillas en miniatura, que es un museo gigantesco, que es, bueno, para los amantes de las maquetas es fascinante, porque es como, es plantas y plantas y plantas llenas de maquetas, de réplicas exactas de lugares del mundo, ¿no?
Entonces, bueno, entre los miles de réplicas que hay, de pronto veo una réplica de la ciudad de Las Vegas, ¿no? Y veo que a los artistas que hay allí, o los artesanos que hay allí construyendo las maquetas, se les ha ocurrido la extraña idea, a mí me llamó muchísima atención, de reconstruir la ciudad de Las Vegas destruida, o sea, en estado apocalíptico. Si os fijáis, está todo roto, está un tren descarrilado. No sé si lo apreciáis bien en la fotografía, un tren descarrilado, etc. Digo, ¿por qué el resto de ciudades que había réplicas estaban perfectas? ¿Por qué la ciudad de Las Vegas así? Bueno, no hay ciudad en el mundo que sea más simulacro de ciudad, más falsa ciudad que la ciudad de Las Vegas, ¿no? La ciudad de Las Vegas está llena de hoteles que son el Hotel Venecia, y detrás dentro y hay una réplica de Venecia casi a escala real, ¿no? Es una locura, ¿no? Y es una ciudad hecha para, entre comillas, la felicidad, para ir ahí a gastarte el dinero, ser feliz, olvidarte de todo, emborracharte, consumir prostitución, casinos, etc. Bueno, todo ello es realmente artificial, ¿no? Y estos alemanes dijeron, bueno, si la primera ciudad que va a caer en el mundo cuando llegue el apocalipsis será Las Vegas, ¿no? Porque representa ese simulacro de ciudad, ¿no? De alguna manera. Bueno, otros lugares, estereotipos que aparecen también son las ciudades dormitorio. Esta es una novela de Pilar Freire, interesantísima, Las ventajas de la vida en el campo, que trata precisamente de esto, ¿no? De esas ciudades que se construyen a las afueras de nuestras ciudades, también hechas supuestamente para la felicidad, para tener una vida idílica, una familia perfecta, padre, madre, dos niños maravillosos, perro, piscina, bodega para invitar a los amigos, todo perfecto, pero luego llegas allí y dices, no, la felicidad no existe, o no responde a un patrón, o la vida no es tan perfecta, ¿no? Bueno, en el 2008 muchas de esas urbanizaciones idílicas quedaron a medio construir y tienen hoy en día este aspecto absolutamente fantasmagórico, ¿no? por la crisis de ladrillo. Este es un fragmento de Vicente Luis Mora, que citabas antes, que, bueno, además de crítico es novelista, y en la primera versión que hizo de su novela Las afueras, luego la ha ido reconstruyendo y la ha hecho más extensa. Leemos fragmentos como esto: todos esos polígonos industriales, zonas aún por asfaltar, carreteras en obras, proyectos de rotondas, aceras desmontadas, sacos de plástico atando alambres siniestros, guijarros, montones de arena, carretillas, líneas en los planos que las planicies yertas aún ignoran. Mundos en construcción, piensa como novelas en marcha. Bueno, mundos en construcción, creo que la foto ilustra bien esa idea de mundos en construcción, con grandes rascacielos, con grandes torres. Somos capaces de construir edificios tan grandes, ¿no? Tan poderosos como estos, y al mismo tiempo somos tremendamente vulnerables y estamos al borde del derrumbe de un momento a otro, ¿no? Somos muy conscientes de ello también. Otro tópico, me lo voy a saltar, otro tópico es el del hotel vacío que habita un único superviviente. Aparecen muchísimas novelas, a mí siempre me recuerda a la conmovedora escena del pasillo aterrador de Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Bueno, lo vemos en muchas novelas también. Edificios inescrutables, ¿no? Edificios extraños, los habitantes los supervivientes de esas ciudades derruidas que encuentran edificios que no pueden comprender, que no pueden entender para qué se han construido, porque son extrañísimos, ¿no? Lo vemos en novelas como El sistema de Ricardo Menéndez Salmón, en Revolución de Juan Francisco Ferrer, ambas dos distopías apocalípticas. Lo vemos también en 2096, ¿no? Donde los supervivientes deambulan por el desierto y de pronto encuentran una especie de edificio que es como una gigante de estética brutalista, que es una estética que está ahora otra vez muy de moda y que aparece mucho en las ficciones apocalípticas, ¿no? Y dice, la muralla no parecía hacer otra cosa que estar allí se incrustaba recto y preciso el tubo que habían venido siguiendo, allí desaparecía sin más, nada se oía, nadie pululaba por sus bajos, nadie se asomaba por la parte superior. ¿Para qué se construyó ese edificio tan extraño? ¿Qué finalidad tenía, ¿no? ¿Por qué está ahí? Bueno, la foto la he buscado yo de un edificio que me gusta, sin más, ¿no? Pero cuando leía la novela me recordaba algo así, ¿no?
un muro con unas pequeñas puertas, pero ¿para qué? ¿Qué finalidad tenía, no? Bueno, pues si nuestro mundo termina y dentro de 20, 30 años alguien visita nuestras ciudades, seguramente que verá muchas cosas y dirá, ¿y esto para qué servía? ¿Qué finalidad tenía todo esto, no? El vertedero, la basura, evidentemente nos vamos a encontrar con que el vertedero es otro de los tópicos que aparecen continuamente, porque somos una sociedad que consume y acaba convirtiendo las ciudades en auténticos vertederos, y en muchas de estas ficciones los supervivientes viven encima de la basura o entre la basura. Os pongo ahí un fragmento de la novela de Sara Mesa, Cicatriz, que simplemente se titula La lista. La lista de cosas que un amante le regala compulsivamente a su enamorada, y ella va acumulando en su casa casi como un síndrome de Diógenes. ¿Cuántas? Bueno, no sé si lo podéis leer, pero da igual, son listas de cosas y cosas que tenemos en nuestras casas y que un buen día podríamos preguntarnos, ¿me hacen falta? No, seguramente no, pero que vamos convirtiendo el mundo en ese vertedero. Esto es un fragmento de un relato de Emilio Hueso, Agarete, donde la sociedad vive encima de montones de basura que se han convertido casi en barcos a la deriva en el mar, y de hecho se sabe que hay como una isla de basura que flota por los océanos, ¿no?, del mundo, o sea que por tanto no es ciencia ficción, esto existe. El tema de la climaficción, del que ahora se habla mucho, también tiene mucho que ver con todo esto de la ciudad abandonada, de la crisis climática, ¿no? Recientemente he leído estas dos antologías, una de varios autores, Estío, 11 relatos sobre ficción climática, y esta otra de José María Merino, Noticias del Antropoceno, que habla precisamente de la crisis climática y de cómo esa falta de conciencia ecológica puede llegar a acabar con nuestras ciudades, ¿no? Pero me interesa ver cómo en los relatos que he leído siempre en un doble sentido, bien porque la ciudad todo desaparezca, porque quede devastado absolutamente, o porque la naturaleza se tome la revancha, como vemos la foto de abajo, ¿no? Es decir, la naturaleza vuelve a ocupar todo ese espacio que previamente la civilización la ha usurpado a ella. Bueno, termino ya, mi conclusión. La belleza de las ruinas, ¿no? La belleza de la devastación. Os había pasado un cuento, a mí me parece muy curioso, de María Zaragoza, que se titula Bellas ruinas, ¿no? No sé si alguien lo ha leído, si no lo ha leído lo comento. Bueno, es igual, es un cuento muy cortito, podéis leerlo en cualquier momento, donde un par de arqueólogos están en una pareja de arqueólogos, dos compañeros de trabajo que no se llevan demasiado bien, un chico y una chica jóvenes que trabajan en un yacimiento, que están investigando algo de que ver con la arqueología, pero de pronto les llega la noticia que la ciudad donde ellos viven ha caído. No se sabe muy bien por qué, de nuevo ha caído, o sea, se ha derrumbado, o sea, todo se ha ido a garete, ¿no? Entonces, de pronto, como son arqueólogos, les fascina esa idea, abandonan su trabajo y van corriendo a la ciudad. Hacen el camino contrario a los habitantes de la ciudad que huyen desfavoridos, ellos van a la ciudad. Y entonces pasan el resto de su vida solos en la ciudad, fascinados y contemplando y diciéndolo permanentemente la belleza de las ruinas. La belleza de las ruinas de la ciudad en la que vivían. A ver, el concepto de la belleza de las ruinas es muy antiguo, está en el romanticismo, muchos pintores han pintado la belleza de las ruinas, tenemos ahí un ejemplo de un pintor muy conocido, Hubert Robert, ¿no?, el Coliseo pintado en ruinas, pero también artistas contemporáneos como tenemos ahí a Pablo Genovés, ¿no?, que hace unos collages digitales maravillosos, ¿no?, donde siempre hace composiciones donde hay grandes edificios, grandes construcciones en estado de ruina, ¿no? Entonces, la pregunta a la que yo os quería trasladar, ¿no?, es si, claro, leemos todas estas ficciones distópicas y uno, lógicamente, piensa que se escriben para llamarnos la atención sobre nuestra inconsciencia, ¿no?, sobre nuestra falta de responsabilidad, sobre que nos vamos a cargar el planeta, sobre que no solo nosotros, ¿no?, los ciudadanos de a pie, que a veces hacemos cosas mal hechas, sino también los que tienen el poder, ¿no?, los poderosos, ¿no?, que quizás puedan tener mayor responsabilidad en estas cosas, ¿no?, en toda esta cuestión de la geopolítica que hablaba antes, etc.
Entonces, evidentemente, todas estas ficciones tienen un componente político, son novelas con un claro componente político o ético, si queréis, ¿no? Una llamada de atención hacia lo que nos puede ocurrir o a lo que quizás ya nos está ocurriendo y no somos muy conscientes de ello. Pero yo también percibo, y no lo digo en tono peyorativo, lo digo en tono descriptivo, porque además yo comparto también esta atracción morbosa y estética, una especie de fascinación por la ruina de nuestra sociedad, ¿no? Los protagonistas de Bellas Ruinas, del cuento de María Zaragoza, permanentemente decían: qué maravilla, es fascinante, qué maravilla, qué bonito, nuestra ciudad destruida, ¿no? Y dices, ¿lo escribe esto con ironía o lo escribe porque tenemos una morbosa atracción por la destrucción de nuestro mundo, ¿no? Es difícil de entender que seamos tan morbosos y tan autodestructivos, pero yo a veces percibo en la sociedad una especie de inconfesable deseo de reseteo del mundo. Estamos tan descontentos muchas veces con nuestro mundo que bueno, pues mira, que acabamos con todo y volvemos a empezar, ¿no? Y entonces, bueno, simplemente termino ya con esa pregunta, que tampoco se dar la respuesta: ¿puede ser bella la devastación? Nada, muchas gracias.